Vamos a escribir de qué se trata y vamos a recordar por aquí, voy a hacerlo del lado derecho, qué sucedía en una variable. Vamos a hablar un poco también de la notación, porque en una variable a mí me podían decir que yo quería derivar una función que tenía otra función adentro. Eso era una composición de funciones. Yo podía decir que eso era un f o g de x, ¿verdad? Y lo que me decía la regla de la cadena en una variable era que yo derivaba la de afuera, evaluaba la de adentro, multiplicado por la derivada de la de adentro. Que eso era básicamente en una variable. En una variable, esta notación era muy común. Decir que es f' de g de x por g' de x. Ok. Cuando estoy en varias variables, para escribir el teorema, voy a usar más esta otra notación. Si yo quiero derivar con respecto a x una función que tiene un g de x, vean que esto es exactamente igual que lo que estoy diciendo arriba. Yo quiero derivar, aquí derivar, f de g de x. Ahora es exactamente lo mismo. Eso me dice que es entonces la derivada de f, como si g fuera la variable. Entonces la derivada de f con respecto a g por la derivada de g con respecto a x. Esa es la notación que voy a utilizar para el teorema, lo voy a hacer en general. Vean que esto nuevamente es lo mismo, nada más que está escrito en otra notación. O sea, esta parte es igual a la de arriba. Yo estoy diciendo que estoy derivando f como si g fuera la variable. Y después derivo g con respecto a la variable con la que yo quiero derivar. Entonces, vamos a tener una función, vamos a decir sea z igual a una función que tiene unas ciertas variables. Les podemos llamar u1, u2, hasta un. Sea z esa, entonces esa es una función que está definida en n variables. Definida en n variables. Y vamos a decir que cada una de esas u's son funciones de otras variables. Y sea u sub k, o sea, cada una de esas u's yo la voy a definir como una función, ¿okay?, definida en las variables x1, x2, etcétera, hasta xm. No necesariamente tienen que ser la misma cantidad. O sea, puedo tener n u's y m variables para las u's. Ok, lo que dice esto es que si f es derivable con respecto a u y u, cada una de esas u's, es derivable con respecto a la x con la que yo quiera derivar, entonces esa función z yo la puedo derivar en términos de el x, de cualquier x. Entonces vamos a ver cómo lo vamos escribiendo, sea z una función en n variables, sea u, k, ok, una función en m variables. Una función en m variables. Vean que eso es para cada u, ¿verdad? O sea, vamos a definir una función, en realidad es una función distinta, voy a ponerle aquí que es un gk. Es una función distinta que está en términos de las variables x. Ok, para cada u. Si f, o si z, digamos que es derivable con respecto a u, si z es derivable con respecto a todas esas funciones, u1 hasta un, y el ukésimo
es derivable con respecto a cualquiera de las x, derivable con respecto a cualquier x que yo quiera, a x sub, pongámosle aquí, no sé, sub i, entonces yo puedo derivar z con respecto al x. Entonces, z es derivable con respecto al xy. Ok, ¿y se cumple qué? Y aquí viene cómo lo vamos a hacer. Vean la relación con una variable. Es más o menos parecido. Yo decía en una variable que f era derivable en términos de g y que g era derivable en términos de x. Entonces yo podía derivar f con respecto a x, con la que está ahí metida. Y lo que yo hacía era f derivarlo con respecto a g y g con respecto a x. Entonces vean porque en realidad es similar. Yo voy a decir que yo puedo derivar z, voy a escribirlo primero en esta notación y después lo voy a escribir en la otra. Aquí se ve un poco extraña la otra porque tiene muchos subíndices. Yo puedo decir que yo puedo derivar z con respecto al xy directamente, digamos. Puedo derivar esa z con esas x que están ahí al fondo. Lo que pasa es que, bueno, z primero tiene u's, ¿verdad? Z primero está definido con respecto a u. Y u es el que tiene las x ahí metidas. Entonces, tal y como hacíamos en una variable, voy a empezar trabajando con esta primera u. Yo voy a decir, bueno, entonces voy a coger y voy a derivar esa función f, ¿verdad? Esa función z, ¿verdad? Que es lo mismo, con respecto al u1 y voy a derivar el u1 con respecto al xy, que es con respecto al que yo estoy derivando. Muy parecida a la definición en una variable. Vean aquí la expresión y vean lo que yo estoy obteniendo acá. Esa es la primera, todavía me falta. Pero eso, para la primera variable, para la primera u, vean que es prácticamente lo mismo, nada más que estoy poniendo que son derivadas parciales porque u tiene varias variables y z también. Entonces yo estoy diciendo que estoy derivando z con respecto a su primer variable, derivo esa primer variable con respecto a la variable que yo quiero. Igual que hacía en una variable, derivo f con respecto a su primer variable, que es g, derivo esa variable con respecto a la que yo quiero. Okay. El problema es que, bueno, en una variable ahí solo teníamos una. Aquí tenemos más de una, tenemos n variables, z tiene n variables, entonces tengo que hacer lo mismo con todas. Y se va sumando. Entonces yo digo, ok, ya lo hice con u1, vamos con u2. Derivo z con respecto a u2, derivo u2 con respecto al que yo quiero, que es xy. Y eso lo sigo haciendo con todas las u's. Hasta llegar, ahí no van puntos suspensivos, hasta llegar a derivar z con respecto a su última variable, que era un, derivar el un con respecto al que yo quiero, que es el xy. ¿Okay? Eso es la derivada con regla de la cadena de la función z con respecto a xy. Vean que entonces, o sea, yo puedo derivar z con respecto a cualquier x. O sea, yo puedo derivarla con respecto a x1 y tengo que hacer todo eso con x1. Puedo derivarla con respecto a x3, igual hago todo eso con x3. ¿Okay? Y ahí voy. En la otra notación les decía, es que como la otra notación tiene muchos subíndices, entonces se va a ver muy rara, ¿verdad? Porque el subíndice me decía con respecto a quién yo derivaba. Aquí estoy diciendo que z lo voy a derivar con respecto a xy. Entonces van a ver que se van a meter ahí un montón de subíndices. Esto es derive z con respecto a 1 por derive u1 con respecto a xy. Más derive z
con respecto a U2 derive U2 con respecto a XY. Ok, y por ahí le voy poniendo los paréntesis cuadrados para que por lo menos delimite un poco y no se vea muy raro ese subíndice cuando tengo U1, subíndice, XY. Okay, y ahí sigo y digo que Z lo estoy derivando con respecto a UN y el UN lo estoy derivando con respecto a XY. La notación en los ejemplos que yo siempre he visto que es como más fácil de aprenderse, ¿verdad? Es esa. Igual no más fácil de aprenderse, sino que me hace la expresión más pequeña. No me la va haciendo, o no me la va llenando de esas derivadas parciales, de esos colochos, que al final hace que las expresiones se vean muy grandes. Entonces, como que esa segunda, cuando ya estamos en ejemplos prácticos, usualmente es la más cómoda. En mi folleto, si ustedes lo ven, hay varios teoremas. Yo la verdad es que a mí al final siempre me gusta nada más dar el teorema general porque con el teorema general hacen todo de una sola vez. Entonces no tengo que ir viendo como casos y al final todos son los mismos. Entonces vamos a ir viendo de una vez ejemplos donde vamos viendo que esto, cómo es que se maneja esto. El primer ejemplo va a ser un ejemplo muy tonto. No. Un ejemplo así como el primero que les voy a poner no les va a salir en un examen. ¿Okay? Pero es para que vean por lo menos en un ejemplo que el teorema funciona. Dime. ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuando derivo U en la zona X es como en la zona X y no como el mismo exponente que, digo, subíndice que U? Como U sub X sub 1. Sí, creo que te entiendo la pregunta. O sea, ¿por qué aquí son XYs y no son X1, X2, etcétera? Porque yo estoy derivando con respecto a XY. Esa es la variable con la que yo quiero derivar. Entonces, yo voy pasando por todas las variables de Z, pero al final esas variables de Z las derivo con respecto a las que yo estoy derivando, que es con respecto a XY. Ok, tal vez ahorita en los ejemplos queda más claro. Les decía, voy a hacer un ejemplo que va a verse o vamos a verlo como muy tonto. ¿Ok? Pero nada más es como para que vean que el teorema efectivamente funciona. Y ahorita les voy a explicar por qué es que este ejemplo es muy tonto. Voy a decir, bueno, sea Z igual a U cuadrado menos U por V. Con U, digamos que U es X más 2Y y V es Y menos 2X, algo así, para no hacerlo muy complicado. Espero que no se nos complique mucho. Ok. Vamos a calcular, o sea, determinar Zx, o sea, la derivada de Z con respecto a X y la derivada de Z con respecto a Y. Muy bien. ¿Por qué es un ejemplo muy tonto? Porque yo sé quién es U y quién es V. O sea, yo simplemente podría sustituir U y V en mi expresión, en Z, y derivo con respecto a X y derivo con respecto a Y. De hecho, así lo vamos a hacer dentro de un ratito. Pero quiero que vean el asunto de la regla de la cadena. Entonces, ¿qué me dice que es Zx? Bueno, hay que ver que Z en principio, voy a escribirlo por aquí, Z en principio es una función que tiene u's y v's. ¿Okay? Z tiene u, Z tiene v. Entonces, cuando yo voy a derivarlo, en principio no puedo llegar hasta la x porque Z no tiene x en principio. Entonces yo digo, ok, entonces Z lo tengo que derivar con respecto a su primer variable, que es u. Voy a derivar esa primer variable con respecto a la que yo estoy derivando, que es x. Más, voy a derivar Z con respecto a su segunda variable, que es v. Voy a derivar esa variable con respecto a x. Eso es lo que dice la regla de la cadena. Entonces vamos haciéndolo. Derivamos Z con respecto a u. O sea, voy a derivar Z y voy a pensar que u es la variable. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de u cuadrado es 2u. Menos la derivada de u es 1 por v.
y esto multiplica a u derivado en x. Entonces vengo aquí a u y yo digo, mira, la derivada de u en x da 1. ¿Okay? Entonces esto queda multiplicado por 1. Más, derivo z en v. La derivada de z en v me da menos u. Que multiplica a la derivada de v en x. Me vengo acá, derivo v en x y me da menos 2. Quiere decir que esto me está quedando 2u menos v más 2u. O sea, 4u menos v. Voy a hacer un poquito más de espacio acá. Ok. Como me están pidiendo z de x, yo podría al final, y esto es algo que puedo hacer en este ejemplo porque conozco u y conozco v, conozco z, o sea, conozco todas las funciones. Entonces al final puedo decir, bueno, pero yo puedo encontrar esto en x y y, porque u es x más 2y, v es y menos 2x. Entonces al final esto me quedaría 4x más 2x son 6x. 8y es menos y, 7y. Eso es lo que me queda de la derivada en x. Voy a calcular lo mismo pero en y. Voy a calcular zy. Igual, ustedes detectan que tienen que aplicar regla de la cadena porque z no tiene y's. Z tiene u's y v's. Entonces no puedo derivar directamente con respecto a y. ¿Qué hago? Derivo z con respecto a su primer variable, derivo esa primer variable con respecto a la que yo quiero que es y, más derivo z con respecto a su segunda variable, derivo esa segunda variable con respecto a la que yo quiero que es y. Entonces, ¿cuánto da la derivada de z en u? Ahora voy a derivar z en u. Da 2u menos v. Derivo u en y. Derivo u en y me da 2. Ok, derivo z en v. Entonces vengo, derivo aquí z en v nuevamente, me da menos u. Derivo v en y, es 1. Ok, esto simplificándolo me queda 4u menos 2v menos u, es decir que me quedan 3u's menos 2v's. Pero yo conozco u y v, entonces puedo cambiarlo. X más 2y, v es y menos 2x, entonces las x es 3x, más 4x son 7x. 6y menos 2y son 4y. Okay, eso es lo que parecería que está quedando. Ahora, les decía, este es un ejemplo tonto, porque desde un inicio yo hubiera dicho, hey, pero yo conozco a todo el mundo, yo conozco a z, yo conozco a u, yo conozco a v. Entonces, hey, ¿por qué no lo sustituyes del inicio? Y dije que z era u cuadrado, pero u es x más 2y. Menos el u, que es x más 2y, por el v, que es y menos 2x. Entonces, si yo cambio eso desde el inicio, yo puedo calcular la derivada ahí. Podría ser que lo simplifique. No sé qué me quedará mejor. Simplificémoslo un poco y después derivamos. Digo que es x cuadrado más 4xy más 4y cuadrado menos xy más 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 4xy. Okay. Esto me está quedando entonces. Este suma con este. Me quedan 3x al cuadrado. Las xy's. Le suma este con este. Me está quedando un 8xy. Luego van las y cuadradas, que queda el 4 menos el 2. Quedan 2y cuadradas. Aquí había un menos xy. No lo había visto. Entonces más bien aquí son 7xy. Más 2y cuadrado fueron las que quedaron. Estos son 7. Ok, todo bien. Y digo, bueno, ya sé quién es z en términos de x y de y. Ya no tengo que aplicar regla de la cadena si quiero calcular z de x. De z de x, ya mi función está en términos de x directamente.
Entonces, ¿cuánto da ZX? Derivo directo en X. Quedan 6X más 7Y. Listo, lo que me quedo aquí. ¿Ok? Da lo mismo, funciona. ¿Okay? ZY. Derivo en Y directamente esa función. Me quedan 7X más 4Y. ¿Ok? Da lo mismo. Funciona bien. ¿Verdad? Ese teorema ¿verdad? Funciona perfecto. Entonces, por lo menos es para que vean un ejemplito, aunque sea sencillo, para que vean que efectivamente ese teorema es correcto. Ahora, les decía, este ejemplo es muy tonto, en realidad no les va a salir algo así evaluándolos, porque de ahí simplemente pueden sustituir el V y el V y ya lo tienen en X y Y y derivan. Entonces esa no era la gracia, no es la gracia de que apliquen regla a la cadena. Ok, vamos a ver entonces ejemplos que sí son interesantes. Vamos a detener.